Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos acá de vuelta en otro video. En esta ocasión vamos a hablar acerca del texto que es denominado La Reforma Universitaria de la señora Adriana R. Chiroleu, el cual lo que va a hacer es profundizarnos los conocimientos históricos, en especial en el tema de la educación, en el periodo conservador de la Argentina, el cual es el periodo 1880-1916, o el periodo en el cual gobernó el Partido Autonomista Nacional. En esta ocasión, en este primer análisis que vamos a hacer en este primer video acerca de este texto, es acerca de la educación primaria y secundaria a finales del siglo XIX. En este caso tomamos como principio 1880 porque es cuando ingresa al poder del Estado el Partido Autonomista Nacional. Y en este caso, arrancando en el nivel primario, hablamos de que va a tener como hecho cúlmine o inicial en lo que respecta a este nivel de educación, la ley 1420, la cual es instaurada u oficializada en el año 1884, la cual establecía que la educación primaria iba a ser gratuita, obligatoria, laica, y el Estado iba a tener un rol importantísimo ahí. Y ahí voy a profundizar un poco. Claramente la cuestión gratuita es el hecho de que ahora no hay que pagar para educarse en el ámbito primario. Obligatoria en el sentido de que sí o sí hay que hacerla, sin importar de la situación económica o social de la persona. Y el carácter laico, lo cual es una continuidad de lo que fue el periodo conservador, el Partido Autonomista Nacional, el cual promulgó muchas reformas, en especial anti-eclesiásticas, las cuales buscaban reducir el poder y hegemonía que tenía la Iglesia en nuestro país. Y además lo que buscaba la ley 1420 es el hecho de que el Estado como ente gubernamental tenga mucha influencia, mucho poder en el ámbito educacional. Es así como en las escuelas primarias prácticamente van a funcionar como escuelas básicas de la argentinidad, básicamente. Se va a buscar fomentar o expandir este nacionalismo que ya se va a ir surgiendo. Y justamente para profundizar bien los objetivos que ya medio presenté, en sí los objetivos bien establecidos o bien concretos va a ser homogeneizar a la población argentina, ya que lo que pasaba es que no es lo mismo un argentino que vive en Buenos Aires, otro en Cuyo, otro en el norte, otro en Córdoba, etc. O mismo en lo que es Misiones. Bueno, todo diferente. Entonces lo que se buscaba era homogeneizar y que la población argentina sea una sola, sin importar las diferencias culturales y regionales que existan. Luego era para generar una población argentina, básicamente va de la mano de lo anterior y va de la mano también de los intentos nacionalistas de estos primeros estados o estos primeros gobiernos que van a estar en la Argentina, para que exista efectivamente una población, un grupo poblacional que sea netamente argentino y sienta que es su patria. Luego va a ser expandir el nacionalismo argentino, como bien vengo diciendo, más que nada para evitar o frenar la expansión de lo que es el nacionalismo extranjero europeo. ¿Por qué? Porque básicamente más o menos 1880-1890 es casi la época dorada de la inmigración hacia la Argentina proveniente de países europeos principalmente. Esto provoca, entre otras cosas, de que la cultura italiana, francesa, española, entre otras, se instale en el país. Es así como, por ejemplo, de un momento a otro se deja de, por ejemplo, comer asado los fines de semana y se come ravioles o pastas. Como también se van a expandir mucho las escuelas de italiano, de francés. Así va a provocar cambios culturales, ¿no? Y esto claramente a la mano de que hay cada vez más inmigrantes europeos que argentinos propiamente dichos. Y con el tiempo van a ir naciendo hijos de estos inmigrantes que ahora sí van a ser argentinos. O hijos de extranjeros, y va a ser la primera generación de argentinos para ese periodo. Y lo que se buscaba, o lo que buscaba el Estado argentino, era frenar ese avance. Y a la vez, y esto es un punto más que importante, era reducir el analfabetismo que existía por aquellos tiempos en la Argentina o en el territorio rioplatense. Básicamente, al reducir el analfabetismo, se mejoraban las condiciones educacionales y mejores situaciones a nivel general, ¿no? Ya que el analfabetismo en general, en la época, en Europa y en América, era visto de mala manera. Y básicamente lo que se quería hacer en aquel momento era diferenciarse un poco del pasado colonial que se tenía, que la mayoría era analfabeta, para dar paso a un orden modernizante
el cual dejaba de lado la barbarie, como diría Sarmiento, del pasado, básicamente. Y además lo que se buscaba con esto, que bueno, tiene que ver con esta cuestión laica, que no está de más decirla, es el hecho de que se buscaba evitar que la Iglesia tenga hegemonía, ya que la Iglesia, como institución desde la conquista hasta la conquista de América, hasta más o menos 1880, tenía control sobre toda la población, a nivel político, económico, cultural y hasta moral, educacional y hasta mental. Entonces, lo que se quería reducir, que esto ya he hablado al respecto en un video hablando del PAN, o del Partido Autonomista Nacional, era reducir la presencia de la Iglesia en estos ámbitos. Es así como se va tomando paso a paso estos avances. Por ejemplo, en las universidades, que ya hablaré en otro video, las universidades eran administradas por la Iglesia, se van a crear universidades nacionales, las cuales tienen el enfoque nacional o el enfoque del Estado, el cual, entre otras cosas, va a tener una educación hacia el estudiante en carácter de decirle, mira, el Estado es lo importante, la Iglesia es algo secundario, esa ideología centrada en el Estado, más que nada también en un contexto en el cual el Estado se está consolidando en la Argentina. Y sin ir más lejos, la educación primaria estaba al control de la Iglesia, como también la cuestión funeraria, etcétera, ¿no? Como por ejemplo el Código Civil, que después se va a ir creando. Luego el siguiente nivel, que es bueno, el último a analizar, es el nivel secundario o la educación secundaria, la cual podemos dividirla en dos tipos de educación. Por un lado estaba la educación técnica y comercial, la cual en la Argentina no tuvo tanto avance o tanta presencia o tanta matrícula como también se puede mencionar, gracias a que la Argentina de ese periodo tenía un modelo agroexportador. Esto significa que no necesitaba de tanta industria, sino era producir materias primas, en el sentido tanto cultivo como carne, lana, cuero, etcétera, a exportar. Entonces, digamos que esta parte de la educación no va a tener su gran expansión, esto va a ser más adelante, en especial la técnica. En la contraposición, lo que va a existir y va a tener a la gran expansión o la mayor matrícula es la educación más política. Cuando hablamos de esto, hablamos de que se buscaba educar a los futuros políticos, a los futuros administradores del Estado. Entre otras cosas, se enseñaba lo que es historia, filosofía, lo que es bien la cátedra de sociales, ¿no? Y también más lo que tiene que ver con lo legal, con el derecho, lo derivado de la abogacía, ¿no? Todo eso va a ir, se va a ir enseñando en este nivel secundario, y uno de los tantos colegios destacados a nivel secundario es el Colegio Nacional de Buenos Aires, el cual, si no me equivoco, es creado con Bernardino Rivadavia, el cual va a llevar a cabo una de las primeras reformas anticlericales en la Argentina. Y algo a destacar, justamente con el Colegio Nacional, es que aquellos que querían ingresar a la UBA, en especial en las carreras de medicina y de abogacía, que eran las más importantes porque esas te permitían acceder a puestos del Estado, y es lo que todo el mundo quiere o todo el mundo quería en aquel momento, para ingresar a la UBA se necesitaba ser egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y algo característico del Colegio Nacional de Buenos Aires es que era bastante exclusivo, y era solamente para un grupo selecto de la sociedad. Es así como lo que se buscaba evitar era que la clase media pujante en aquel momento tenga poder o tenga mayor presencia en la sociedad. Es así como esta clase media pujante tuvo que apelar a la educación técnica comercial porque no eran aceptados en los colegios nacionales secundarios. Porque entre otras cosas existía también un examen previo, y bueno, algo que va a sumar a esto es que la educación secundaria no fue gratuita ni obligatoria, sino más centrado en años. Ya la escuela secundaria va a ser gratuita con el peronismo, y más el tiempo, más en el siglo XXI, la educación secundaria va a ser obligatoria, pero muy en el tiempo en comparación con lo que estamos viendo ahora. Es así como podemos decir que al fin y al cabo esta educación secundaria era exclusiva para las clases acomodadas, en pocas palabras, por esta cuestión, ¿no? Y algo a declarar, y no está de más porque persiste hasta el día de hoy, que para acceder al nivel terciario o al nivel universitario se necesitaba ser egresado de la secundaria y a la vez ser egresado de la educación primaria. Es por esto que, para analizar bien cómo afectó o cuán profundizó la educación en las regiones argentinas, tenemos que hablar, por ejemplo, primero de la región del Cuyo. Esta región se caracteriza porque sus clases acomodadas
tuvieron acceso a educación secundaria y luego a educación terciaria. Pero en el caso de las clases más trabajadoras en el campo o las clases más pobres, no tenían acceso a lo que es la educación primaria. No porque no podían, ya que era obligatoria y gratuita, en el sentido de que no había la necesidad o no existía la obligatoriedad a nivel moral, a nivel de pensamiento de hacerlo, porque en aquellas regiones solamente se trabajaba el campo. Entonces no era necesario saberse el abecedario, saber escribir. Es así como en estas regiones, del Cuyo en especial, como estoy mencionando ahora, el analfabetismo se va a expandir a grandes rasgos. Luego va a ser el caso de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y la capital federal, las cuales van a caracterizarse porque sus niveles primarios y secundarios van a tener gran cantidad de matrícula, tanto en clases acomodadas como en clases bajas. En especial en el ámbito secundario, hablamos de que la educación que más se buscaba eran estas dos que yo mencioné anteriormente, la técnica y comercial, más que nada porque la posición de Buenos Aires es la del puerto, es la posición bien política, que eso tiene que referir o tiene que ver con la educación política. Y por el otro lado hablamos de la región de Córdoba, la cual tiene como dato curioso el hecho de que allí se instaló la primera universidad de la Argentina. En este caso, en la época colonial, en lo que fue la Universidad de Córdoba por los jesuitas. Pero bueno, a pesar de esta situación, de que era una ciudad universitaria casi, va a existir la poca educación tanto a nivel primario como secundario, con lo cual terciario. Básicamente, otras cosas, lo que va a decir la autora, tiene que ver porque en aquella provincia no habían llegado a profundizar tanto las reformas bien anticlericales o de reformas sociales. Es así como persistía en la provincia de Córdoba la hegemonía o el poder de la iglesia y el orden jerárquico. Esto significa que muy poca gente podía acceder efectivamente al nivel secundario. Y es así como va a ser una provincia que va a tener también gran cantidad de analfabetismo. Así que nada, por acá terminaría el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en próximos videos y hasta luego.